puentes, ¿no? Directamente vamos a ver algunos puentes. Muy bien. Este es un puente que se tenía que hacer, no se ha hecho, se ha desviado el curso por si acaso, porque bueno, era lo más aconsejable. No siempre a veces es el tema claro de utilizar, digamos, esta solución. Vamos a ver qué pasó, en fin, todo ese tema. Muy bien, aquí está el proyecto, el contenido. Aquí precisamente en Pojo era la parte contigua a lo que yo estaba supervisando, por si acaso. Ahí tenemos este sector. A ver. A ver. Bueno, en todo caso era esto, pero obviamente se ha desviado, por si acaso, porque realmente aquí era como el sillar, no funcionaba, se desvió unos 8 kilómetros por este sector. A ver, la solución final no ha sido el puente, por si acaso. Aquí se desvía y vuelve, por si acaso, unos 8 kilómetros, pero se ha evitado este puente por el problema reitero, de que todo el tiempo había, así similar al sillar, la parte de los deslizamientos del terreno directamente. Se cambió, sugerimos y se cambió. Pero bueno, aquí es la parte de lo que se ha hecho y lo que estamos hablando. Había deslizamiento similar a lo que ocurre en el sillar. Muy bien, entonces aquí han entrado a describir el tipo de puentes, en fin, hemos visto ya el arco, las riostras, los pendolones y todo ese tema del puente arco. Ahí tenemos, obviamente han utilizado una catenaria, básicamente, para poder generar, obviamente es el más óptimo, de 106 metros, y también volados sucesivos. Ahí tenemos el puente cajón de volados sucesivos, y también la parte de los pretensados, los cables de continuidad, todo ese tema. Muy bien, aquí entran al diseño del puente arco, y esto es con vigas postensadas, por si acaso, para alcanzar la cantidad total directamente y evitar esos deslizamientos. Pero, reitero, al final no se hizo, por si acaso. Este es el modelo, por si acaso. Ahí tenemos tipo de materiales, la sección transversal del arco, los tirantes, la viga de borde, las vigas de arriostre transversalmente, vigas transversales, la losa, también para la parte del pretensado, y obviamente todo lo que dice esto del RFD, las combinaciones, la envolvente de estos. Por supuesto que nosotros no podemos salir de aquello, ¿no? Algunos detalles directamente del New Jersey, que siempre hablamos, es este el detalle, también el PN4 del servicio de caminos, la baranda, en fin, la carga viva, el puente. Ahí vemos la modelación del puente, arco. Bueno, también entraron en sismo, que bueno, no hay. Bueno, aquí en justificación, como siempre hablamos, de la parte por qué razón se está utilizando el network. Ahí tenemos la parte de ariostramiento transversal. Por supuesto que siempre entramos con la parte de resistencia. El diseño de las losas, ahí podemos ver, no hay ningún inconveniente, no hay problema alguno. El diseño de los cables. Bueno, en el bridge, el comando que se utiliza es el CSI Load Optimizer. Esto, reitero, es para la parte de optimización del tema de los cables, como siempre hemos hablado, y tenemos esas tensiones que se producen en la parte del cable. Ahí vemos los elementos para poder materializar esa parte de los cables, ¿no? La conexión, en fin, todo ese tema, los detalles, la viga de borde,
los tramos laterales, el tesado. Bueno, lo que siempre les digo, obviamente debemos alcanzar 157, es el límite. Aquí han llegado 154, entonces está muy bien, no hay ningún problema. Con la parte es 14, por si acaso, para la parte de tracción entra. Esta es la parte más importante de la parte del pretensado. Ahí vemos las tensiones que se producen. Obviamente el más óptimo siempre es el Bull-T, directamente. 220 de altura, obviamente por la luz, pues coherente la solución que han dado, ¿no? Para la parte del arco tenemos los detalles para la parte del anclaje, en fin, todo ese tema. Cómo entra, se puede tener el módulo de bielas y tirantes, sí. También de la parte de los estribos, utilizando el paquete Multipure. Y también tenemos esta condición, la parte de suelos, en fin, todo ese tema se tiene ahí. La pila intermedia de similar forma. Ahí tenemos y nuevamente utilizan el paquete, ¿no? Ahí vemos las condiciones. La pila central, obviamente varía con la parte de las solicitaciones, en fin, todo ese tema. Es más fuerte, el cabezal, en fin, todo lo que estamos viendo ahí. Vemos ahí. Bueno, aquí los volados sucesivos. Ese es el tamaño que tiene. Hay una inclinación, obviamente, por la parte de la topografía del terreno directamente. Entonces tenemos 75, 116 para la parte de los volados sucesivos. Ahí tenemos las características, el material a emplear, el acero, el lineamiento, por supuesto, de la parte de las dovelas. Ahí tenemos cómo se adopta, de dónde aparece, en fin, todo ese tema estamos viendo acá. Los espesores, la configuración de los cables en la etapa de construcción y la parte de continuidad. Las tensiones admisibles son esas directamente y obviamente debemos entrar a eso, ¿no? Cuando se tesa y demás. Y por supuesto, lo que siempre estamos hablando es la combinación de cargas que indica esto el RPD. Ahí tenemos todas esas combinaciones que debe entrar, que debe cumplir el elemento estructurado. La carga constructiva, por cualquier motivo, cuando se utiliza ahí directamente, por el tema de solicitaciones, ya sea de viento, las carpetas, en fin, todo ese tema. Entonces tenemos eso, ¿no? Directamente. Un carro de avance, todo ese tema, la carga vehicular HL93, la peatonal, la carga de frenado, esto más que todo es para la parte de la infraestructura, ¿no? Las cargas de viento, presión sobre los vehículos, bueno, todo lo que indica la parte de la ASTO, ¿no? Y también la parte de temperatura, que es súper importante en definitiva. Las pérdidas de preesfuerzo, ahí vemos la modelación del puente. Obviamente vemos la parte de las combinaciones, los momentos flectores, en la etapa de servicio, obviamente se verifica, no hay problema, estamos dentro para todas las combinaciones, obviamente es lo que dice, lo que pasa, definitivamente no hay forma. Y tenemos la parte de flexión, las contraflechas para cada uno, obviamente para cada etapa tiene que haber una contraflecha de tal forma de que no haya problemas, ¿no? El diseño a corte, a torsión, las fundaciones de los volados sucesivos, nuevamente se utiliza para la cabezal de pilotes, el programita, diseño de los pilotes. Ahí tenemos para poder ver el comportamiento. Bueno, los montes constructivos ya es una cosa aparte, pero
siempre por nuestra referencia. Lo que les decía en un momento, esto está montado y se lo han llevado en barco y ya lo están poniendo directamente en el lugar que tiene que quedar. Aquí vemos el método constructivo de los volados sucesivos. Ahí vemos cómo funciona el cronograma, bueno, ya costos, bueno, eso exige la comunidad. Muy bien, vamos a ver algún otro. Aquí otro proyecto, esto es en la carretera nueva. Ahí tenemos en el sillar, precisamente en el lugar del sillar. Tenemos, bueno, conocemos, sabemos, todo el mundo conoce. Uno de los que realmente influye es el agua. Hay mucha lluvia y realmente provoca los deslizamientos. Como podemos ver, todo el tiempo está deslizándose. Se ha intentado estabilizar, pero no se ha logrado hasta el día de hoy. No hay problema. Entonces se tiene básicamente esta longitud de unos 170 metros para poder mitigar, más que mitigar, solucionar el problema, ¿no?, del sillar. Ahí tenemos la parte de los estudios geológicos. Los resultados obviamente son los que son, ¿no? En directo tampoco pueden ser milagro. Bueno, la zona que se desliza se ha hecho. Aquí, bueno, con volados sucesivos, ahí tenemos las pérdidas de pretensado, la parte de la temperatura que se debe tomar en cuenta. Lo mismo de los atirantados. Aquí tenemos nuevamente para la parte lateral, en fin, todo ese tema se toma en cuenta estas relaciones. Tiene 380 metros el puente. Ahí tenemos cómo sería la parte de las dovelas en la parte inicial y las dovelas de cierre. En la parte de la transferencia, el acero de pretensado, obviamente tenemos, reitero, estas cantidades que se debe tomar en cuenta, y también la parte de la trayectoria y las excentricidades de la parte de los cables de pretensado. Normalmente se pone en la parte neutra de tal forma que no provoque solicitaciones por el cable, ¿no? La parte de las pérdidas instantáneas tenemos ahí. Por anclaje, acortamiento elástico, las instantáneas, entonces tenemos ahí los cables de la losa superior, carro de avance, todo ese tema ahí. Tensión mínima. Máxima, obviamente es bastante tedioso realmente llegar a todo esto, no es tan fácil en definitiva. La reacción de fluencia y retracción, nuevamente, es uno de los parámetros que se debe cuidar en el desarrollo de la parte de la construcción. Las cargas de diseño, bueno, los que dicta esto del RFD 2000, bueno, esto era 2000, no me acuerdo, alguna cosa de esas, pero es bajo esos parámetros. Ahí tenemos las novelas y, por supuesto, ver los momentos cortantes, carga viva, bueno, todas las combinaciones que hay, y por supuesto que está dentro de lo que dice, ¿no? Entonces tenemos aquí los máximos, los esfuerzos, todo ese tema. Aquí se está analizando la sección transversal. Del puente. Nuevamente se verifican todos los parámetros, corte, en fin, todo lo que tiene que entrar, entra. Aquí vemos la fricción transversal, los diafragmas de apoyo, los anclajes tridimensionalmente. Ahora, bueno, con paquetito y demás cosas, ya no es ningún problema, ¿no? Definitivamente. Ahí vemos esos detalles, por si acaso. Aparatos de apoyo, bueno, no hay ningún problema.
Aquí ya vemos el diseño de los pilotes, los cabezales, en fin. Ahí vemos el 2007, por si acaso, con esto, el LRF de 2007. Y tenemos para poder verificar la parte de las fundaciones. Aquí vemos el diseño del estribo, de similar forma, para la parte del comportamiento que tiene. Muy bien. Luego hablamos del sistema atirantado directamente. Ahí tenemos las características para cada uno de ellos, la torre, la sección transversal, es de 2 vías simplemente. Las cargas, obviamente, lo que dicta. Aquí, la parte D, lo que decíamos, la parte no lineal, el análisis no lineal necesariamente se debe tomar en cuenta en el análisis de este tipo de puente. Obviamente hay etapas constructivas de uno en uno, la tensión en los tirantes, hay el paquete, el Load Optimizer, que lo optimiza básicamente la parte de la sección transversal de los tirantes. Ahí vemos los desplazamientos que están dentro de los límites que indican, por si acaso. La parte de los momentos por carga permanente, en fin, todo lo que tiene que ver. La viga principal, el diseño del pilón, de la torre, el diseño de los anclajes del tablero, las características que tiene, los cabezales, los pilotes, en base, por supuesto, al estudio de suelos, ¿no? Definitivamente. El diseño del cabezal, la distribución de cargas, todos los límites que tiene directamente. Utilizan bielas y tirantes sin ningún inconveniente, no hay problema alguno. Ahí se utiliza verificación al corte. El estribo de similar forma. Bueno, hay una comparación entre los dos métodos, entre los dos tipos de puente, básicamente. El atirantado y los volados sucesivos. Obviamente hay, ¿no? Definitivamente. Están por ahí. Bueno, ahí tenemos las conclusiones, recomendaciones, y bueno, eso es, básicamente. Muy bien. Quisiera entrar en detalle, no es tan simple, en definitiva, este tema de los volados sucesivos. ¿Por qué razón? Aquí vamos a ver eso. Esta es otra tesis directamente, donde se hace la primera etapa. Aquí obviamente hay límites de las flechas, básicamente. Es un atirantado y obviamente en el sentido longitudinal y en el sentido transversal la parte de la flecha. Aquí tenemos cuando se desplaza en la etapa constructiva se debe tomar en cuenta esto. Muy bien. Luego en la segunda etapa de construcción ahí tenemos las tensiones, el número de torones, el desplazamiento, tanto en el sentido longitudinal como también transversal, directamente. Y nuevamente, otra vez, hay un desequilibrio. Nuevamente aquí se tiene que verificar la parte de las flechas, tanto longitudinal como también transversalmente. Se está dentro de lo que dice la parte de la ingeniería. La etapa 4, bueno, esta es mucho más cómodo, en definitiva. Se nivela, si vale el término, no hay inconvenientes, son más pequeños. Nuevamente, en el 11, otra vez se desnivela.
como podemos ver, obviamente está dentro de los límites. Eso es lo que se controla en supervisión. Aquí, nuevamente, entramos a otra etapa, donde, reitero, tenemos que ver la tensión de los cables, el número de torones y la parte más importante, los desplazamientos de la torre, ya sea en sentido longitudinal como también transversal, viento transversal, viento longitudinal, en fin, todo ese tema. Continuamos con todos ellos nuevamente una etapa, una séptima etapa. Es así como se construye, por si acaso. No es que intentemos, estamos dentro de lo que dice definitivamente. Ahí podemos ver en la etapa 7, tenemos los desplazamientos, las tensiones, tensión real. En fin, estamos dentro de lo que estipula la parte. Aquí nuevamente otra etapa de la construcción. Continuamos con todas las etapas. Aquí hay un desbalanceo, ya crece, como ustedes pueden ver, la parte de la flecha, pero está dentro por si acaso, no hay ningún problema. Estamos cerca ya, pero no hay mayor inconveniente. Nuevamente, la etapa 10, ese es en definitiva el formato de la supervisión, debe estar permanentemente en esto. Otro desbalanceo de similar forma, tenemos ahí la parte de los desplazamientos que ocurren, mejora, por supuesto, aquí porque ya está contrarrestado, si vale, está equilibrado, podemos ver. Pero nuevamente aquí aparece una desproporción de la parte de las flechas, vemos que hay uno, ya se acerca, ya está directamente en esa etapa. Y así continúa. Aquí, bueno, se compensa, son pequeñas, no hay mayor problema. Nuevamente hay un desbalanceo. Y, por supuesto, estamos dentro de los límites. Todo eso se tiene que hacer en supervisión. Lo que se hace es eso. En definitiva, para cada etapa se debe controlar la parte de las flechas. Es así como funciona, por si acaso. Y bueno, el estado de servicio, en fin, todo ese tema, podemos ver ya cuando puede entrar la parte de las tensiones, toda para la parte de la resistencia. Bueno, lo que indica el ASTO aquí no es asentimiento, ninguna cosa de esas. Las tensiones aplicadas en la etapa última, en fin, etapa de servicio, resistencia. Ahí tenemos en todas las etapas para la parte del puente que se utiliza. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Etapas constructivas. Son etapas constructivas. Para cada uno de ellos debe aparecer, por si acaso. La finalidad es esa, para no tener flechas. Bueno, reitero, ¿cuál el por qué para cada uno? No se construye de un solo garrotazo. No se construye por etapas. Cada tramo se construye por etapas. Como estamos viendo, aquí no le hemos dado este ejercicio. Aquí por etapas se construye. Como hemos visto, de inicio. Primero se hace la torre. Inicialmente se ejecuta la torre y empiezan a aparecer, esta es la primera etapa, listo. Se ha hecho la torre y el primer tramo del tablero. Obviamente no se hace continuo este lado, sino que se llega a balancear. En ese caso, el segundo ya listo. El tercer modo, este otro lado. En fin, la etapa constructiva se refiere a eso. Todas las etapas constructivas son esa por si acaso. Así se refiere. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, prácticamente estamos terminando. La parte de los puentes, ¿qué más tenemos? A ver, un segundito. Si tenemos algo más en puentes, podemos verlo. Inge, el análisis de las deflexiones que nos mostró lo ha hecho simplemente en 2D, sí, ¿verdad? 3D, cara, 3D, 3D es. A ver, fíjate, no, a ver.
El dibujo se ve en 2D, pero ¿qué dice? Viento transversal, viento longitudinal. Los dos es. ¿A qué me refiero? Longitudinal es este, transversal al otro lado. Es 3D. Y lo que les decía, pese a todos esos controles en Irlanda del Norte, a ver, en la última etapa no ha cerrado. No ha cerrado. A ver, ¿qué ha pasado? Estaban ahí los tirantes, esto ha sido en Irlanda y también en las torres, en los puentes trillizos, lo que han visto. Debería. Pero ¿qué ha pasado? Cuando estaban cerrando aquí, reitero, el tablero ya, en la última parte, en Irlanda había una diferencia, para lo ver, de 50 centímetros. No ha cerrado. Han hecho todo, bueno, ya, pero no ha cerrado. En planta, obviamente no sé de cuánto haya sido, la dovela de cierre, reitero, no ha encajado. ¿Qué han hecho? Esto no da. Ha habido una flecha incoherente. Uno de los lados no ha entrado. ¿Qué han hecho? Unas vigas metálicas, unas super vigas. 2 vigas le han tirado. Están brutales unas vigas. Y los han anclado a este lado, en fin, todo ese tema. Y de este otro lado, obviamente, con gatos lo han subido, 0-0. Y por supuesto, una vez que ha estado 0-0, lo han vaciado. Y punto. Aquí en los trillizos tengo noticias que no arreglo, porque el día de hoy sirve para que los recién casados se saquen fotografías, pero no, para lo que estaba previsto, caminos no pasan. ¿Por qué? Porque este problema no lo han resuelto. 30 centímetros sé que ha sido el desplazamiento. No lo han solucionado. No sé cuál ha sido el motivo, la razón. La pregunta, esto es tridimensional lo que se hace por si acaso. Como se puede ver acá, habla claramente. Aquí no. No es. Se debe hacer eso. Considerando viento transversal, viento longitudinal. En los dos sentidos, tridimensionalmente. Los dos lados tienen que verse. En X y en Y. Aquí está hecho en X y en Y. Para cada caso. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí les decía, bueno, alguien quiere hacer tesis, alguna cosa de esas, un atirantado inclinado, obviamente las propiedades mejoran, en definitiva, esto existe, por cualquier motivo. Hay puentes de ese tipo. A ver, algún otro, vamos a ver. Este puente es en San Pablo. Sí. Está haciendo los compañeros esto. Una tesis con esto. Con un arco. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, creo que hay alguna cosa acá. Bueno, hay algunos libros que obviamente dan, digamos, algún lineamiento, básicamente, de la parte de los puentes atirantados. Muy escaso, pero muy vago.
pero existe. Más es la parte, digamos, de asemejar la parte de los tirantes, en fin, recomendaciones de que, por ejemplo, el tirante no puede ser más de 18 grados la inclinación, porque si es menos, obviamente llega a comprimir el tablero, por si acaso, ese es el motivo. Dan esos lineamientos, básicamente. Aparte de ello, no recomiendan utilizar colores fuertes en los revestimientos, en fin, por la parte de temperatura, siempre colores más tenues, celeste, en fin, rosado, alguna cosa de esas, definitivamente. Y por supuesto de que ahí, si vale el término, para poder ver, digamos, la altura de la torre, en fin, todo ese tema tiene que ver con esta parte, ¿no? Donde dice, bueno, lo mínimo es 18 grados y de eso dependerá de la luz, en fin, todo ese tema para poder ver la altura de la torre. Básicamente se define con el tema del lineamiento general. Lo mismo, digamos, de que sea de 5 a 10 metros la separación de cables, en fin, todo eso hay. De la parte de la parte lateral, por ejemplo, es un 0,5, de la luz central, en fin, todo ese tema. Y otra de las cosas que se dice es para la parte de la optimización del puente, cuando uno hace la parte de la optimización del puente, esto los que han hecho el RASKI en Rusia dicen, bueno, el puente está optimizado cuando tenemos desplazamientos laterales podemos llamar, desplazamientos laterales, un valor, luego se hace un desplazamiento central cargando, un desplazamiento central, cuando se suman los dos estados, el primer estado y el segundo estado, cuando los desplazamientos son 0,0, sumando los dos estados, ahí se dice que el puente está optimizado. Eso es lo que dicen son unos Dimitri, no sé si serán hermanos, pero hablan de eso, se llaman Dimitris, los que hicieron y publicaron una nota. Eso son los que podemos hablar respecto a la parte de los predimensionamientos, en fin. Y otra de las cosas que es lo que se llama altamente sensibles al viento. Obviamente, el RASKI, por ejemplo, le ha puesto un aleroncito, no sé si era de plástico, alguna cosa así, obviamente obedeciendo a lo que dice el SIGMA directamente, este aleroncito, para la parte del viento. Son los altamente sensibles al viento, ¿no? Es hacer el túnel de viento, en fin, todo ese tema necesariamente. ¿Alguna otra consulta? A ver si tenemos alguna otra cosa. No. Tradicionalmente, las torres, por si acaso, son solamente 2. Es el óptimo. Algunos decían que no se puede hacer más de 1000 metros, pero el RASKI, por ejemplo, es 1104. Todo, solamente son 2 torres. Reitero, la luz libre, por si acaso, la luz libre del RASKI es 1104 metros, la luz libre central, por si acaso. Antes decían de que hasta los 1000 metros se puede hacer, pero lo han hecho ahí, está funcionando en este momento. Esa es la luz y solamente tiene 2 torres, por si acaso. No es tradicional, clásico, si vale el término, de este tipo de puentes con 2 torres. No es mayor cantidad de torres, por si acaso. Siempre se ha hecho. Para ver ya esta luz, obviamente, que no es para más, ¿no? A ver, ¿algún otro? Bueno, reitero, de que no se aumentan las torres son 2, simplemente, clásicamente, solamente son las 2, no es más.
Lo mismo en la parte de los puentes colgantes, no se recomienda tener más de 2 porque se necesitan torres muy, muy, muy fuertes, definitivamente. Inge, no sé si nos podría compartir el archivo donde nos mostró el puente atirantado, por favor, tal vez por el Classroom, puede ser. Claro, no hay problema, se los voy a colgar. Inge, y esos cables tan largos que se ven, por ejemplo, en el atirantado, o sea, ¿cómo controlan las de tracción por temperatura? Pues, exceptando, digamos, que lo pinten de cualquier color, son tan largos esos cables que sí o sí debe haber, y bastante, ¿no? No, por supuesto, no, de eso no hay. Hay amortiguadores, en fin, todo ese tema. Creo que les comenté. El proyecto que hicieron por si acaso, en uno de los que hemos, a ver. A ver, este creo que fue, no recuerdo. En este, hicieron un puente atirantado, un solo puente atirantado, por si acaso. El consultor, este han hecho los alumnos. Y obviamente, nosotros teníamos acceso a todo este tema y el puente atirantado no recuerdo en este momento, pero equivale a esta dimensión que sus compañeros han hecho. Y ahí había directamente si había con amortiguadores, sin amortiguadores, y costaba por si acaso una cosa de unos $2.200.000. Era italiano bueno, al que solicitaron la parte de los costos, en fin, todo ese tema. Y entre sus condiciones ponía de que sí querían que vengan los técnicos de la empresa que fabrica la parte de los cables o que los mande a técnicos de acá de Bolivia para, obviamente, capacitarles y hacerles. Los que venían tenían sus condiciones, que tenían que cuando vayan los fines de semana tenían que estar en 5 estrellas, en fin, todo un montón de dinero y ollas también para poder, aparte del costo de los cables, hay, digamos, esa parte de servicios y depende, por supuesto, de la parte de los cables. No, el problema, por ejemplo, del Raskin no hace mucho, no es de mucho tiempo, 2 años, 3 años, básicamente. Para el tema de los cables no es la longitud, es la parte de temperatura. Estaban cambiando, reitero, normalmente se hace unos 5, 8 años el cambio de los cables, pero en el Raskin creo que después de los 3 años dice que realmente el frío era un problema, en definitiva, la parte de la temperatura. Ese es básicamente, digamos, dentro de los lineamientos que hay. Entonces depende. Ahí eso no hay ningún inconveniente. Lo único que ellos dicen, bueno, obviamente Dan, yo sí garantizo mi cable bajo estos parámetros, por supuesto, y también de la parte, reitero, siempre ponen su condición de que si van de aquí los técnicos o vienen de allá. Alguna vez sí, les comenté de que Torroja, por ejemplo, vino con las 2 personas en el proyecto Pailón Puerto Suárez, por decir, si yo esa vez trabajaba, nos daban $300 de viático. A ellos les daban como 800, y bueno, nosotros estuvimos en unas casas que alquilaron, dormíamos entre 2. Ellos estaban en un hotel de 5 estrellas. Eso era su condición, básicamente. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, mañana entramos a la parte de las cáscaras, por acaso. Estamos cerca a la gloria, vamos a definir la parte de la entrega de los 2 puentes que tienen ya habilitados y vale el término. ¿Ok? Eso es todo de mi parte. Será hasta mañana. Hasta mañana, Inge.